Saludos y bienvenidos una vez más jóvenes de noveno grado. En esta ocasión les voy a socializar la guía de ciencia, salud y medio ambiente que corresponde a la semana número 23, noveno grado. Por supuesto, también recordarles que esta ya pertenece al tercer trimestre y estamos en la recta final, básicamente, en la materia de ciencia, salud y medio ambiente, tercer trimestre. Unidad número 9, el mundo de los genes. Y el contenido que vamos a abordar en esta guía es Mendel y las leyes básicas de la herencia. Es siempre hacerles una sugerencia de ir leyendo párrafo por párrafo y extraer las ideas más importantes para sintetizar, digamos, la información y de esa manera, pues, lograr tener siempre la evidencia en su libreta de trabajo. ¿Qué debes saber? Introducción. La genética es la ciencia biológica que estudia la variabilidad de los seres vivos codificada en unidades básicas llamadas genes, así como los mecanismos de transmisión de sus características individuales de la descendencia. Y pues ahí tenemos, haciendo la recapitulación, herencia, la herencia que se puede ir dejando de generación en generación. Si bien la variabilidad entre organismos puede ser evidenciada a simple vista, en muchos casos, los mecanismos que la impulsan y la manera en cómo se transmiten las características entre distintas generaciones solo puede comprenderse desde la biología celular y molecular. En este caso, pues los ácidos nucleicos, así como las estructuras que ellos forman, por ejemplo, los genes, guardan y operativizan la información determinada o que determina el comportamiento celular y por ende el desarrollo, características, reproducción y metabolismo de los seres vivos. Perspectiva histórica. Ahí vamos a tener un poquito de historia, no le voy a leer todo, pero sí algunos fragmentos importantes. Se cree que el uso de conocimientos genéticos comenzó hace unos 12.000 años en el inicio de la agricultura y crianza de animales. Para ello fue necesaria la domesticación de especies, proceso en el que las especies silvestres se modifican en función de las necesidades humanas. A través de la selección artificial, una técnica donde se reproducen los ejemplares con características deseables, tamaño, color, conducta. ¿Y qué es lo que modifica pues la ciencia? Básicamente son esos genes para mejorar básicamente la condición de los animales, por decir un ejemplo. Durante el proceso de domesticación, los caracteres deseados pasan de generación en generación hasta que los individuos pueden constituir incluso nuevas especies y variedades, que eso es bien importante. Se muestra que los híbridos tenían caracteres intermedios entre las variedades que sus progenitores y no una mezcla homogénea. Y ahí mencionamos también que los estudios de botánicos tienen sus frutos en el siglo XIX, básicamente allá por 1822, 1884, desde la mano, digamos, de la investigación de Gregor Mendel. Y este pues descubre los principios básicos de la herencia experimentando con guisantes. Sin embargo, sus logros fueron subestimados y el trabajo permaneció en el olvido durante 45 años. No significa que esos descubrimientos eran erróneos, no, al contrario, eran descubrimientos en base a los elementos o a los pasos del método científico y que estaba también en lo correcto. Ahí tenemos la figura número uno, domesticación del maíz. Ahí pues se fue mejorando la semilla del maíz para que el maíz pues fuera un poco más resistente a las temperaturas y también a las sequías y por supuesto pues para poder producir un poco de mayor cantidad. Eh, a lo anterior se suman los avances en citología, estudio de las células y evolución. Por un lado, en el descubrimiento del núcleo, 1833, y el desarrollo de la teoría celular en 1839. Fomentan el estudio de cómo las características de una célula se transmiten a otra durante la división celular. Mientras, en 1855, Charles Darwin reconoce la importancia de la herencia para el proceso evolutivo en el origen de las especies.
pero este mecanismo no se comprende. A finales del siglo XIX, básicamente ahí, 1800 y casi en 1900, el desarrollo de la histología, estudio de tejidos, demuestra que el núcleo es esencial para la reproducción celular y se observa por primera vez a los cromosomas. Y ahí vamos a visualizar también la figura número 2, un par de cromosomas, básicamente. eh, eh, Superpuestas o superestructuras formadas por ADN, que significa ácido desoxirribonucleico. Eh, en el siglo XX se perfiló como la explosión del estudio genético en 1900. Ocurre pues el redescubrimiento de las leyes de Mendel y pues ahí menciona también otros datos históricos que fueron bien fundamentales en la historia para que la ciencia o a través de la ciencia pues lograra el avance. Hacia la década de 1930 se funda la genética de poblaciones y para el siguiente decenio se define el o al ADN ácido desoxirribonucleico como molécula contenedora de la información genética. Ella menciona también a Watson y Francis Crick. Y pues información, pues un poco de historia. Además, pues la nueva era de la genética comienza en el año 2000, cuando la completa o se completa el genoma humano, un mapa completo de los genes en el ser humano. Y ahí pues tenemos en la figura número 3 una mosca de la fruta, especie utilizada frecuentemente en experimentación genética. Y pues por supuesto eh, encontraron elementos importantes por ahí. Luego tenemos herencia. Y la herencia, pues, es el proceso por el cual una célula o individuo descendiente adquiere las características de una célula o individuos progenitores. En términos biológicos, es la transmisión de material genético nuclear que codifica características anatómicas, fisiológicas, metabólicas o conductuales de un ser vivo a sus descendientes. Y pues ahí tenemos también descubierto por algunos científicos, entre ellos pues Gregor Mendel entre 1856 y 1863. Pero también Mendel formuló unas leyes y esto pues se le conocen como las leyes de Mendel y entre ellas pues ahí tenemos teorías cromosómicas de la herencia compuesta por tres postulados básicos y esos son los siguientes, pues genes están situados en los cromosomas. Los genes están dispuestos linealmente en los cromosomas y la recombinación de los genes se corresponde con el intercambio de segmentos cromosómicos. Y ahí tenemos en la figura número 4 donde podemos visualizar las partes principales de un cromosoma. No olviden, jóvenes, dibujar al menos unas dos o tres figuras también para ilustrar también eh, la información de esta guía en las libretas de trabajo. Posteriormente tenemos también los conceptos de herencia. En genética, la escala de trabajo precisa distintos conceptos. Hasta ahora se ha definido el gen desde su perspectiva estructural, molecular. No obstante, para el estudio de la herencia se refiere al gen desde su perspectiva funcional, siendo este un factor hereditario, según el ADN que ayuda a determinar una característica. Los genes vienen en diferentes versiones, dos o más, denominadas alelos. Esa palabra es una palabra clave. Alelos. Todos los alelos de un gen particular se encuentran en una región especificada o específica del cromosoma llamado locus del gen. Y tenemos, por supuesto, también la figura número 5 donde podemos visualizar una pequeña representación gráfica de los alelos, forma de un gen, en cromosomas homólogos de una cromátida. Y pues ahí tenemos elementos importantes a considerar. Además tenemos los cruces mendelianos, cruce monohíbrido, y ahí también siempre figura Mendel, que ya había realizado experimentos de hibridación en vegetales, y ahí pues se mencionan ciertas características, entre ellas pues las plantas Pisum sativum son fáciles de cultivar, crecen y se reproducen muy rápido.
Estas plantas producen muchos descendientes, permitiendo un análisis matemático significativo de la relación entre características. Además, pues Mendel escogió plantas de variedades puras. Al hacer los cruces, pues centró su atención en 7 características, como son los rasgos posibles en lugar de un rango. Y luego también no se limitó a descubrir, sino que infirió, y pues es parte de la investigación también científica. Y tenemos de forma gráfica en la figura número 6 las características elegidas por Mendel. Ahí pues tenemos la semilla, la flor, la vaina, tallo. En la semilla pues ahí va la forma, el color, etcétera, etcétera, como se puede y logra visualizar. Y tenemos pues un poco más de información. Ahí tenemos esta otra gráfica en la figura número 7, observaciones de Mendel en los cruces monohíbridos. Y ahí pues tenemos un pequeño ejemplo o una pequeña muestra también. Además, pues repitiendo este experimento con otros rasgos, Mendel planteó sus primeras 2 leyes. Y en la primera ley, pues ahí está marcado de color verde y dice primera ley de Mendel. Ley de la uniformidad. Si se cruzan dos variedades puras para un determinado carácter, los descendientes serán fenotípica y genotípicamente iguales entre sí y fenotípicamente iguales a uno de los progenitores. Ahí pues, y tenemos la breve explicación de esa primera ley que también es importante darle lectura. Ahí tenemos en la figura número 8 también la base de la primera ley de Mendel de una forma gráfica para poderlo comprender un poco mejor. Ahí tenemos la fecundación a través de la meiosis y ahí tenemos también los gametos. En la segunda ley, Mendel dice que es la ley de la segregación. Durante la formación de los gametos, cada alelo de un par que separa del otro para determinar la constitución genética del gameto filial. Y ahí también está una breve explicación de la segunda ley de Mendel. Y una vez que se ha elaborado esa breve síntesis, que no tiene que ser mayor a 3 páginas, por decirlo así, o 4 páginas, entonces viene la parte del ponte a prueba. Tenemos ya la clave de respuesta, no me voy a entretener tanto, sin embargo, pues siempre se les ha marcado con color rojo, pues la respuesta correcta o la respuesta que mejor complementa a cada aseveración. Posteriormente tenemos el resuelve, que son, digamos, como las actividades de tareas de la semana. Expresiones de genes. Muchos de los rasgos humanos están regulados por varios genes a la vez. Es decir, las personas tienen una herencia poligénica. Sin embargo, existen algunos caracteres que están regulados por un solo gen y por lo tanto nos permiten ver de forma sencilla la expresión de genes en las personas. Algunos ejemplos son la forma del nacimiento de la línea del pelo, la capacidad para enrollar la lengua, la aparición de un hoyuelo en el mentón, eh, si el óvulo de la oreja está suelto o no, o la hiperflexión del dedo pulgar. Y ahí tenemos, por ejemplo, eh, el dedo pulgar, de qué manera se puede, digamos, flexionar, dominante y recesivo. También tenemos la oreja, pues lóbulo de la oreja despegado, ahí lo podemos visualizar. Tenemos también el pico de viuda, ahí pues lo podemos visualizar en la parte del cabello donde finaliza básicamente la parte de la frente, o donde inicia, por decirlo así. Y también tenemos la mano derecha dominante, cuando se dice que una persona es diestra, o la mano izquierda dominante, donde una persona pues es zurdo o zurda, por decirlo así. Además, pues también la capacidad de colocar la lengua en forma de U. Y pues no todos o no todos los humanos tenemos la capacidad de colocar o hacer esa figura con la lengua en forma de U. Bueno, entonces esos son algunos rasgos de los genes según la información. Ahora, en las indicaciones, pues llevo a cabo una encuesta con 10 personas cercanas o más. Una pequeña encuesta. Pueden hacerlo ustedes con los compañeros de la misma clase de noveno grado.
pueden seleccionar a 5 compañeras y también a 5 compañeros. Eh, de forma presencial, pues es mucho mejor, ya que estamos casi al 100%. Sin embargo, también pueden hacerlo a través de una pequeña llamada telefónica o un chat por ahí para ir preguntando. Aquí tengo una pequeña muestra de cómo eh, podría ser la idea principal. Recuerden, esta es una pequeña sugerencia de cómo deberían de hacerlo. Entonces, eh, por ejemplo, pulgar que solo llega a un ángulo de 45 grados. Entonces ahí pues se hace de forma presencial, pues podemos visualizar y en este caso pues 15 de los 30 son dominantes. Recesivos, pues 15 de los 30 son recesivos y ahí tenemos los porcentajes también dominantes, recesivos. Esta es la idea más o menos de cómo deberían de completarlo. Una vez que se ha completado y se ha comprendido, aquí se hizo con 30 personas, pero la actividad pide al menos 10. Si pueden hacerlo con más, pues mucho que mejor, porque así se tiene una mejor población y un mejor resultado del estudio. Esta es una pequeña investigación con los pasos del método científico. Además, pues aparecen unas interrogantes al final. Aquí nos pide también que se puede elaborar una gráfica. Esta yo creo que es opcional. Sin embargo, las preguntas que aparecen más adelante, pues sí son de carácter casi como obligatorio en base a la observación. Dice la pregunta, ¿se cumplen aproximadamente las proporciones esperadas según los estudios de Mendel? Sí, porque los resultados que se observan en mayor proporción son los alelos según los estudios de Mendel y estos en su mayoría son alelos dominantes. La siguiente pregunta, ¿qué características son más frecuentes, dominantes o recesivas? Pues las características más frecuentes son los alelos dominantes, con el 75% aproximadamente, ¿verdad? Y luego un 25% con las características de alelos recesivas. Y estos resultados pues no se acercan tanto, pues siempre las características dominantes son más recurrentes y en mayor proporción, por decirlo así. Entonces, jóvenes de noveno grado, esta es la socialización que corresponde a ciencia, salud y medio ambiente de la semana número 23, que ya también estamos en el tercer trimestre. Saludos y espero que sea de mucha utilidad. Nos encontramos en la próxima.